de que tenemos algunas capacidades que están relacionadas de manera general, entonces nos tocó revisarlas y ser más específicos para poder apuntar a lo que necesitamos. En la segunda cambiamos algunos términos para una mejor interpretación. Algunas capacidades las teníamos a nivel de comunicación con el verbo comunicación y esto de acuerdo a las veces que nos hacían, hablar de comunicación, comunicar un intervalo solución y efectivamente comunicar, tener mucha amplitud a lo que podamos hablar. Vamos por representación, representación del intervalo solución de la ecuación lineal. En tercero, las capacidades se redactan en infinitivo, tenemos algunas, las modificamos. En cuarto, hablábamos que las capacidades de escribir el contexto donde el estudiante se desenvuelve. Entonces hablábamos, por ejemplo, una capacidad que teníamos que asociar datos conocidos a datos desconocidos, pero no decíamos en qué contexto se desenvolvía, entonces la planteamos de una mejor manera para que cuando presentara una situación en contexto pudiera el estudiante plantear esa inecuación y así mismo poder relacionarlos con los errores que a continuación vamos a presentar. Y por último, eliminamos algunas capacidades porque se referían a lo mismo. Teníamos dos o tres capacidades que se referían a lo mismo y las unimos en una sola capacidad que apuntara a esas tres que efectivamente se referían a lo mismo. Presentamos la modificación hecha a la tarea prototípica de la actividad 3.1, tarea prototípica 2.2 titulada Taxi. En la anterior actividad estaba presentada como la tarifa de un taxi es de 2.500 el banderazo más 150 por cada kilómetro recorrido, y la pregunta que aparecía es cuál es la distancia máxima que puede recorrer una persona dispuesta a pagar el máximo de 10.000. ¿Por qué la modificamos? Porque esta tarea prototípica la podemos solucionar sin necesidad de hacer inecuaciones lineales. Entonces, de acuerdo a esa sugerencia, pues la modificamos, agregamos el contexto, agregamos una segunda pregunta y agregamos que el estudiante tenga que justificar las respuestas que da a esas preguntas. Entonces, la nueva queda, la tarifa de la empresa TaxiPads es de 2.500 el banderazo más 150 por kilómetro recorrido, que ahí agregamos el contexto. La pregunta que agregamos es si otra empresa de taxis llamada Amarillos cobra su tarifa 3.000 el banderazo 100 por cada kilómetro recorrido, y la pregunta es en qué intervalo de distancia es más económico viajar con la compañía Amarillo que con la compañía. Justifica tu respuesta. Entonces, para poder él justificar o entender o resolver esta pregunta, tiene que haber resuelto la pregunta A y comenzar a comparar y así efectivamente presentarnos una justificación de la respuesta que encontró. Presentamos el listado de algunas dificultades y errores, pues algunos de ellos son los que presentamos en esta tabla. Por ejemplo, la dificultad 3 la relacionamos con el error 11. La dificultad 3 dice dificultad en pasar de un lenguaje verbal a un lenguaje algebraico o viceversa, y la relacionamos con el error 11, donde es asociar a la expresión verbal enésima a sumarle n a una variable. Asimismo presentamos dificultad 4, dificultad en establecer diferencias entre las ecuaciones lineales y las inecuaciones lineales, multiplicarla, y el error 15, multiplicar la desigualdad por un número menor que 0 y no cambiar el sentido del signo de la desigualdad. Nosotros en estas modificaciones que hicimos, tuvimos que quitar algunos errores de acuerdo a la recomendación que nos hicieron que por cada capacidad debía estar asociada. Entonces eliminamos algunos errores y comenzamos a establecer con las capacidades, error, capacidad. Por último, presentamos una ejemplificación de algunos errores. Entonces, en el error 7 aparecía sumar dos términos semejantes omitiendo el coeficiente de uno de los términos cuando el valor de uno de ellos es 1. Presentamos una ecuación, aparece en la ecuación 3x menos 7 menor o igual que 2 menos x. Hacemos el despeje y el estudiante en el segundo paso hace 3x más x igual que 2 más 7, y al pasar del segundo al tercer paso él omite que la x tiene como coeficiente 1 y coloca simplemente el 3x, sigue resolviendo y al final le queda x menor o igual que 3, y efectivamente está relacionado con el error que el estudiante de que cuando la variable está sola omite el 1 del. El siguiente ejemplo está asociado al error 11, donde asociar la expresión verbal a la enésima de a sumar n a una variable. Para ello presentamos un contexto donde dice encontrar todos los números cuyo triple es menor o igual que menos 2.
En este caso, el estudiante tendría que multiplicar menor o igual que 2, comienza a hacer el despeje y le queda x menor o igual que 5 y llega a una solución que no es correcta para la situación en contexto. El error 15 dice multiplicar la desigualdad por un número menor que 0 y no cambiar el sentido del signo de la desigualdad. Entonces colocamos menos 4x mayor que 8, menos 4 es un número menor que 0, comienza a hacer el despeje y al final queda x mayor que menos 2 y efectivamente lo que hace el estudiante no comprende que tiene que modificar el signo y cambiar el sentido de la desigualdad. Y el último error que presentamos es E21, realizar transposición de términos sin tener en cuenta el orden jerárquico de las operaciones. En la ecuación que presentamos es 13x más 3 mayor o igual que 26. El estudiante lo primero que hace es pasar el 13 que está multiplicando la x a dividir, efectivamente comienza a hacer todo el proceso y al final va a llegar a x mayor o igual que menos 1. Está haciendo las operaciones pero sin respetar el orden jerárquico que debe tener x.